ciencia y naturaleza. Y la verdad es que pensándolo, ayer dije, yo tengo que escribir algo para que suene a doctorado, porque estuve mirando un poco hacia atrás y comenzando por lo último que es este ciclo. Son ciclos de una, yo digo que de categoría, por decirlo así a mi aire, porque con personalidades ya de la ciencia, pero también estuve mirando y nos acordábamos que sin ir tan lejos, el año pasado estuvo aquí con nosotros la directora técnica de Atapuerca, que ahora ascendió además, entre otras personalidades que había en ese ciclo del año pasado. Pero en otro ciclo, que rendimos un poco homenaje a uno de los primeros escritores que se ocupó de la ecología en este país, como fue don Miguel Delibes, pues que tuvimos aquí a la presidenta de la Fundación, Miguel Delibes, pero tuvimos también al director técnico de Doñana, que no era otro que don Luis Miguel Delibes. Y después estuve pensando un poco más, y ya digo lo último, porque no hay que quiero presumir nada más, pero es que es una satisfacción enorme mirar hacia atrás y ver que aquí también estuvo don Joaquín Araujo, 4 veces premiado por la ONU, por la conservación de la naturaleza. Y bueno, muchos días de los humedales. Claro, en 10 años nos dio tiempo a que por aquí pasara gente muy importante. Pero bueno, yo digo así los de más relumbrón de cara a los medios, pero aquí vino gente muy, muy interesante. Y todo hecho de una manera que yo, también ayer pensándolo, tengo mucho tiempo, porque ahora como tengo menos movilidad, estoy sentado y tengo que pensar, porque si no aburro menos. Con el grupo Mabea y con la Asociación Cultural La Serrana, y no tuvimos, que hay que decirlo pronto, para que se entere el mundo entero, nunca tuvimos ninguna incidencia. Nunca los celos pudieron nada, porque con nosotros los celos no pudieron nada. Es más, de aquella unión están haciendo otra cosa que también estamos haciendo con varios componentes de Mabea, que tiene mucho que ver, y sobre todo con todos ustedes, que lo pueden ver en el carnaval. Estamos haciendo unos trabajos también, dale la vuelta allí, unos trabajos para el carnaval de Avilés, juntos también. Está en el bolsillo. En el bolsillo de la chaqueta. Dale la vuelta y ya paras. Ahí, te vuelvo a enseñar. Sí. Entonces, quiero decir que ni esos celos perturbaron la organización de estos ciclos, que cada vez, para mi gusto, son más interesantes. Por tanto, a Mabea, bueno, que nos queremos, ¿qué coño voy a decir que gracias? Nada, que nos queremos, y es verdad. Y yo lo que quiero es poner en valor sobre todo esa forma de funcionar. Nunca saltaron chispas en el engranaje organizativo de estos ciclos de conferencia. Y yo de eso estoy contento. Y estoy contento de que esté David aquí otra vez. Que yo decía, y es la segunda vez, subiste del sótano. Dicen, no, la tercera. Y efectivamente, una vez estuvo en el Alegro, otra vez ya subió para aquí, fue ascendiendo, y ahora ya bien como capitán general. Va poco a poco. Y Juan Bernat, el diseñador, todo este ciclo es una auténtica maravilla. Gracias, Mabea, gracias a los participantes. Yo, sobre todo, ahora lo personifico en ti. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos. Y nada más.
¿Quién lo va a pasar bien? Todos. Porque claro, tener gente de esta valía es importante. Entonces vamos a disfrutarlos. Muchísimas gracias. Doy la palabra al presidente de Mavea, Juan Carlos, que ya va a dar el saludo y la presentación del conferenciante. Muchas gracias. Pues nada, dar muchas gracias como siempre a Armando, que siempre nos echa muchas flores. Y solamente decirle que sí tuvimos una vez un momento de discrepancia, Armando. Recuerdo una cena que no nos querías dejar pagar, que tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos. Oye, y no pagaste, ¿qué estás presumiendo? Bueno, pues aparte de eso, la verdad es que, como dice él, todo siempre va rodado cuando tenemos que organizar estas charlas. Y mucho, sobre todo, también gracias a él, porque es una persona clave a la hora de mover todo lo que hay que mover de contactos y demás. Bueno, pues nada, lo primero, dar las gracias a todos los asistentes, un año más, a este ciclo de charlas y sobre todo hoy, pues dar las gracias al conferenciante que tenemos. Voy a ser muy breve, presentando un poco a David, el que quiera extenderse un poco más en lo que es su currículum, lo puede ver en la página de Mavea, lo colgaremos ahí para que quiera verlo. Y bueno, los currículums, si tenemos que leerlo entero, acabaríamos la hora de charla y estaríamos aquí hablando todo el tiempo de todas las actividades que hace. Voy a leer solamente un poco el principio del currículum. Bueno, David Roy del Valle es investigador predoctoral en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de Otín, de Carlos López Otín, bien conocido por todos y estimado, y Piñeiro Ugalde, Alejandro Piñeiro Ugalde. Desde el inicio de sus estudios de grado de biología, siempre los ha compatibilizado con la colaboración en el laboratorio de investigación de Carlos López Otín. Con un maestro así ya nos imaginaremos que el alumno también será aventajado. Ha participado en diferentes proyectos, desde el estudio con modelos murinos y celulares del cáncer y el envejecimiento, hasta el estudio genómico de especies particularmente longevas o con alta capacidad de rejuvenecimiento, que es un poco el inicio de la charla con el que presenta la conferencia, ¿no? Después de que yo destacaría en todo el currículum, todo lo que nos expone, destacaría sobre todo algo que para mí es fundamental en un científico, y es la tarea divulgadora. Muchas veces lo que es todo el grupo de científicos son todo cosas muy complicadas y es muy difícil de comunicarlo al resto de los mortales como nosotros, de tal manera que lo entendamos. Si alguna vez tuvo la suerte de asistir a alguna charla de Carlos López Otín o de algún otro científico así de renombre, que tiene esa capacidad de comunicar cosas tan complicadas que estudian de tal manera que lo entendamos, es algo muy de agradecer. Es algo muy de agradecer, tener siempre, seguir investigando, pero a la vez acordarse un poco del populacho, del resto de la gente, de seguir inculcándonos todo el tiempo todos los conocimientos que van adquiriendo, de tal manera que podamos más o menos entenderlo. Y para mí eso es una labor fundamental. Por eso, tanto a él como a todos los conferenciantes que ven estos días, gracias, muchas gracias por acordarse un poco del común de los mortales que somos nosotros, ¿no? Y sin más, David, cuando quieras, dejamos ahí que nos asombres con todo lo que nos vas a contar. ¿Se escucha por aquí, no? Sí. Pues nada, lo primero, muchísimas gracias por vuestra introducción, y la verdad es que después de todos los nombres que Armando ha dicho, me estoy por sentarme un poco y esconderme un poco aquí debajo de la mesa, ¿no? Porque bueno, hemos hablado de este mismo Miguel Delibes hijo, director de Doñana, la directora técnica de Atapuerca. Recuerdo mis primeros inicios en biología, la primera visita, una oportunidad que nos dieron, motivo de una olimpiada de biología, fue una visita a Atapuerca. Y recuerdo estar ahí con Bermúdez de Castro y claro, yo era pues impresionado. Entonces, me
guardo bastante cariño. No me he dedicado al final al tema de la antropología, ¿no? Entonces me quedo un poco, pero sí que me parece que el nivel de las charlas que habéis llevado a cabo desde la Serrana y Mabea es muy elogiable, vamos. Y 11 ciclos ya. Por tanto, eso, agradeceros y la oportunidad y haber iniciado con vosotros, con la Serrana, con Castro y con Armando, y ahora el grupo Mabea, del cual tenía alguna referencia en la carrera, porque bueno, si bien no, luego detallaré un poco, pero se suele hablar de biología de bota, biología de bata, es todo al final una mentira, todos estudiamos la vida, ¿no? Y al final como biólogos todos tenemos una pasión por la naturaleza y un deseo de que podemos estar en el laboratorio y demás, pero nuestro fin de semana muchas veces estamos en el monte. Cogemos la carretera y al monte a disfrutar un poco de la naturaleza, que al final es a lo que nos dedicamos y lo que amamos, ¿no? Entonces, pues he escuchado alguna vez de vuestra labor, es verdad que no de forma muy cercana, pero siempre me ha parecido pues muy interesante, o sea, al final acercar, y es un poco también lo que voy a intentar hacer un poco hoy, sino acercar también no solo la tarea divulgativa, como decía Armando, ¿no? Los científicos tienen que acercarse a la gente, porque las instituciones que llevamos a cabo son públicas, o sea, lo hacemos con dinero público y se tiene que entender por qué es importante que se haga esto, ¿no? Y por qué se está invirtiendo en esto, y qué relevancia tiene de cara, no ya al futuro inmediato, que también, sino de cara a 20, 30 años para hacer un país pues, más rico, más diverso y más tecnológico, ¿no? Entonces, pues eso, luego también agradecer también vuestra labor de acercar un poco lo que es el conocimiento de la biología a la sociedad y a la gente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y ahora, sin enrollarme mucho más, introducir un poco este nombre tan largo que puse de charla, ¿no? Un poco, igual demasiado largo, pero una historia de medusas, tortugas, ratones y hombres. Y esto, de nuevo, al final uno pues, tiene sus precedentes y sus referentes, ¿no? Como es el caso de Carlos. Y siempre recordaré pues, a mi jefe, a Carlos, hablando de ratones y hombres, cuando se refería a sus investigaciones, a las investigaciones que se llevan a cabo con modelos animales en el contexto del estudio de enfermedades, ¿no? Y eso, bueno, Carlos es una persona que además de ser un brillante científico y divulgador, también es tremendamente culto, es de las personas humanistas, ¿no? Más humanistas que conocí, en el sentido de que son capaces de tienen conocimientos de muchísimas áreas, de cultura también. Y al final su referencia de ratones y hombres no es más que una referencia literaria, ¿no? Un libro clásico de la literatura norteamericana, entonces, pues, adaptando un poco, yo lo que voy a hacer es contaros una historia un poco más larga, ¿no? No solamente de ratones y hombres, sino también de tortugas, medusas, en general, animales, especies que se han estudiado y que hemos estudiado no de forma abstracta ni en otras partes, sino aquí mismo en Oviedo, en nuestro laboratorio, para entender un poco mejor enfermedades humanas, ¿no? Entonces, bueno, antes comentaba por ahí alguna de las personas que están aquí presentes, la elección de... Sí, tampoco yo soy, o sea, no llego a ser tan, digamos, humanista como Carlos en ese sentido, pero sí que me parece adecuado. El cuadro es, así como un pequeño detalle, es el Jardín de las Delicias del Bosco, y es un cuadro que precisamente habla, o sea, es un mundo así como un Edén lleno de naturaleza y de animales y humanos, y el cuadro, si alguna vez habéis tenido el placer de verlo, o si coincidís en verlo, está en el Museo del Prado, hablan de las enfermedades humanas. En este tríptico son como 3 partes y hay una entera que está dedicada a la enfermedad, ¿no? Entonces es como la enfermedad, el cielo y la vida de la tierra, ¿no? Es un tríptico, un mensaje un poco, pues al final sacro, ¿no? Pero bueno, así como detalle un poco lo que va a versar la charla, que es el estudio de la naturaleza, de los animales en este caso, y también ese contexto, esa implicación humana. Todo esto de aquí son biólogos de diferentes campos. Digamos, mis compañeros conferenciantes que vendrán a continuación, pues hay algunos que tienen un perfil de ilustrador que me parece muy interesante, de infografía, un campo que también me parece interesante, emocionante y cada vez más importante, al final, tengo capacidad de comunicar. Otros que son más, tienen un perfil más de campo, como podéis ver aquí, perfiles típicos de biología, y luego otros perfiles también clásicos de biología, que son la biología como se hacía en el laboratorio. Pero todos ellos tienen un denominador único común, todos estudiamos la vida, de una forma u otra. Algunos nos centramos en el estudio de enfermedades y trabajamos con
unos organismos u otros, pero al final todos tenemos que mirar a un patrón común que es la vida y los seres vivos. ¿Por qué? Porque todo, aunque yo me dedique a estudiar enfermedades, o nosotros en nuestro laboratorio nos dediquemos a estudiar cáncer, envejecimiento, diferentes tipos de enfermedades, hay un factor común y es que esas enfermedades no son nuevas, no nos tenemos que creer el centro del mundo precisamente. Todo eso ya viene de antes. Los virus ya existían antes que nosotros, las bacterias existían antes que nosotros, infectaban antes que nosotros. El cáncer existía antes de que existimos nosotros. Todo eso ya estaba ahí, el envejecimiento. Entonces, para poder estudiar este tipo de problemas, a veces conviene dejar de ver ese punto de vista antropocéntrico de nosotros, sino mirar un poco a lo que tenemos alrededor. También porque muchas veces necesitamos, para estudiar enfermedades, ver qué sucede en esos animales. Y, por tanto, la necesidad de modelos celulares o modelos animales, ¿no?, de enfermedades. Sí que un poco en mi charla intentaré hablar un poco de dos tipos de biología que de hecho se pueden llevar a la vez en el mismo laboratorio, como es por ejemplo en nuestro caso, pero en muchos otros. Al final uno puede estudiar y a la vez también puede experimentar, ¿no? De una forma, la biología experimental, que es típico cuando pensamos en un laboratorio, nosotros tenemos unas ciertas preguntas y necesitamos un modelo, digamos una herramienta para ver cuál es la respuesta. Hacemos el clásico método científico, ¿no? Tenemos una hipótesis, lo testamos y vemos cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, para esto, tenemos hipótesis sobre enfermedades, sobre el cáncer, cómo funciona cierta herramienta del cáncer, cómo funcionan las células del cáncer, cómo funciona, qué sucede en el envejecimiento. Tenemos nuestros modelos, que son las plataformas, digamos, las herramientas un poco que nos sirven para poder ver si eso sucede así efectivamente o si estamos equivocados, ¿no? Pero también, como os comentaba, es importante, dado que muchas de las respuestas o muchos de los problemas a los que nos enfrentamos nosotros ya se han enfrentado los animales durante miles de millones de años, es también importante una labor simplemente descriptiva. Lo mismo que ir al campo y observar el comportamiento de animales en la naturaleza, lo mismo, pero desde otro prisma, es estudiar especies y sabiendo que una especie tiene una adaptación a un cierto ambiente, pues a sobrevivir sin apenas oxígeno, etc., pues podemos estudiar desde el punto de vista molecular y ver exactamente qué adaptaciones, o sea, qué ha desarrollado para conseguir esa adaptación, ¿no? Eso nos permite luego nosotros entender cómo funciona ese sistema y aplicarlo, porque también nos puede interesar de cara a enfermedades o incluso también con fines comerciales, industriales. Luego os contaré algún ejemplo en detalle. Por ir un poco por encima, la parte igual más conocida, pero que también voy a comentar, es la parte más experimental, más clásica, cuando hablamos de laboratorio de investigación, ¿no? Muchas veces trabajamos con, a ser posible, con modelos de cultivos celulares, ¿no? Esto es un poco el primer paso el primer elemento cuando trabajamos investigando enfermedades. Sin embargo, es un modelo limitado por muchas cuestiones, pero principalmente porque si tú tienes una enfermedad como el cáncer, o una enfermedad como el envejecimiento, ¿no?, es algo que ocurre a nivel de muchas células y muchos tejidos. No puedes coger solamente, como es este caso, unas células que son fibroblastos, que están pues, en la piel, por lo general, ¿no?, rodeando tejidos fundamentales, ¿no?, y basar en base, utilizando solamente esas células y mirando cómo se comportan, sacar conclusiones. Sería como mucho sesgado y seguramente precipitado y erróneo. Entonces, sí que nos sirve para ciertos estudios iniciales y también para sacar algunas conclusiones, ¿no? Nos permite también, tiene algunas ventajas, ¿no?, por ello se siguen utilizando, ¿no? Por un lado son fáciles de manejar, son más baratas, son más rápidas, también se pueden estudiar más fácilmente, depende para qué pregunta, pues si tienes, en nuestro caso que estudiamos genes, biología molecular, ¿no?, estudiamos a nivel de moléculas, de cosas muy pequeñas, teniendo células que son más accesibles, es más fácil que teniendo organismos enteros, ¿no?, o estudiando un organismo entero. Y por otra cuestión también ética, o sea, no podemos investigar todo con animales. Los animales, luego incidiré un poco sobre ello cuando hable de modelos animales, pero es algo que debe y está muy regulado, muy controlado, y que no puedes, o sea, para hacer cualquier estudio con animales, previamente tienes que haber hecho muchos, o intentar haber hecho todo lo posible con células,
con ordenador incluso, vienen con muchísimos otros elementos antes de ponerte a estudiar animales, ¿no? Esto no me va a funcionar este vídeo, entonces lo tengo aquí cargado al lado. Simplemente para que veáis cómo a veces se carga. Los cultivos celulares también tienen sus utilidades o pueden ser ciertamente potentes. Bueno, se ve fatal lo que veo. Pero eso que veis ahí un poco moviéndose, esto es una foto que en parte se ve mal porque la hice yo con un móvil así apuntando un microscopio, que aquello funciona de aquella manera, ¿no? En parte porque PowerPoint ¿no? me está fastidiando un poco. Pero lo que veis ahí, que se veía vale, no se va a ver bien, pues mala suerte. Pero lo que veis moviéndose son células que ahora mismo tengo un poco no desatendidas, ¿no? Pero voy a ir a verlas en mi laboratorio, o sea, en el laboratorio en el que trabajo, ¿no? Que son células que yo, mediante unos tratamientos, consigues convertir en cardiomiocitos, en células del corazón. Y esas células acaban creciendo en una placa y literalmente están latiendo, porque al final las has conseguido, digamos, programar, son partes de unas células como se llaman IPS, que son prácticamente células muy parecidas a las embrionarias, pero no son de embriones, y les dices por qué senda tienen que seguir, ¿no? Y al final del trayecto, al final del protocolo, lo que obtienes son pues, de un órgano, de otro y demás, y de esta forma es una técnica muy utilizada hoy en día, cada vez más, para poder estudiar de cierta forma tejidos más complejos, que hasta ahora no se podía estudiar, como el corazón. Modelos animales es un poco el siguiente... No se ve ahí. Empezamos ya. Ahora sí, ¿no? Pues modelos animales es un poco el siguiente paso en el contexto de la investigación, pasando, una vez se ha hecho lo más posible o se ha trabajado con células, algunas incluso complejas como las que os acabo de enseñar, el siguiente paso para poder entender cómo funciona una enfermedad o cómo es una enfermedad es el uso de modelos animales, que lleva pues, bastantes años, desde principios del siglo XX, estando estandarizado y bueno, todavía no se ha... O sea, es una técnica que cada vez está más en declive, ¿no? Se intenta utilizar siempre lo menos posible, pero todavía es necesaria en la mayor parte de enfermedades. Entonces, es más reproducible. Al final, para estudiar de nuevo metástasis de un cáncer, tú no puedes coger normalmente un cultivo celular, no se va a mover de la placa, necesitas un sistema completo, ¿no? Con su sistema circulatorio, con sus diferentes tipos de células, etc. Lo mismo con el envejecimiento. Procesos complejos no se pueden estudiar en modelos sencillos. Hay muchos descubrimientos, pasando un poco por encima, porque me parece una parte igual más conocida, pero más estándar de lo importante también comentar. Muchos tipos de descubrimientos que se han llevado a cabo con el estudio de modelos animales, desde la insulina hasta la vacuna de la polio, el tema del colesterol, cómo funciona el colesterol. Todo ello se ha hecho en diferentes tipos de modelos animales. El principal trabajado hoy en día, y que comentar un poco también algunos ejemplos, es los ratones. Se usan mucho y especialmente en el campo de las enfermedades raras, que es el que más trabajamos, el campo de comentaré las progerias, para poder estudiar este tipo de enfermedades que apenas tienen pacientes y que son además bastante sistémicas, que afectan a varios órganos, es necesario este tipo de modelos. Por ello hay un concepto que me parece interesante también, es un divulgador español que se llama Luis Montoliu, que es especialista en investigación también con biotecnología y modelos animales, creó el concepto de
ratones avatar. Bueno, está basado, él lo comenta o hace la metáfora con una película que igual algunos conocéis, la película Avatar, en la que vemos seres azules en un planeta, ¿no? Y al final, bueno, pues como un protagonista como creaba una copia suya en una forma de esos seres azules, ¿no? Al final estos animales lo que son, mediante técnicas novedosas, que es como el caso del CRISPR, que te permiten hacer mutaciones de forma concreta. Tú puedes crear un ratón que tenga la misma mutación que tu paciente, ¿no? O que tenga la misma, por tanto, enfermedad que tu paciente, especialmente en el caso de enfermedades genéticas, como tienen, lastimadamente, se llama que son raras, pero claro, son muchas. Entonces, muchas y raras al final son un número bastante importante. Entonces, es un par de ejemplos de enfermedades de una enfermedad renal rara, sí, y esto pues un síndrome también hay en torno a casi tantos como genes, incluso más. Entonces hablamos de 5.000, 6.000 enfermedades raras y muchas veces la única forma es conseguir en un modelo animal estudiarlo, entenderlo y de ahí sacar terapias para ello. Un caso con el que trabajamos bastante ejemplar en este sentido, bueno, clásico en nuestro laboratorio, llevamos muchos años estudiando, es el caso de la progeria. La progeria es también conocida como el envejecimiento acelerado. Ese chico de ahí tiene un año más que yo. O sea, de hecho estudió biología, lo conocí un verano que vino de estancia, estuvo trabajando con nosotros, estuvo colaborando en la investigación que sale aquí debajo. Y tiene un año más que yo, pero bueno, tiene un síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford. Su esperanza de vida, bueno, la ha sobrepasado con creces ya, creo que son 20, 25 años, tiene 30, luego cerca de 30, entonces bastante sobrepasado con creces. Y gracias en parte a que se han generado modelos animales, expresores en el laboratorio, el Carlos y demás, se han generado modelos animales y se han probado terapias que han funcionado y han conseguido alargar pues, unos años, de momento, la vida de esa mina. Como este caso, es por ejemplo el caso de un trabajo que, como os comentaba, él mismo participó recientemente y en el que con la misma técnica que os comentaba para provocar mutaciones también se pueden a veces eliminar esos fallos, ¿no? Entonces, trabajando de nuevo con estos modelos animales consiguieron revertir parcialmente la enfermedad que él tiene, ¿no? Es una ventana de oportunidad. Estas terapias CRISPR todavía no estaban en el mercado hasta hace unos meses que han empezado a salir para algunas enfermedades poco comunes y bueno, son terapias estas que a veces escuchas y dicen pues millones, ¿no? Es lo típico que sale en las noticias y dices, bueno, pues algún día llegará a extenderse para más gente o para todos, pero de momento está empezando, pero es una gran ventana de oportunidad para el futuro en general, no solamente contra enfermedades raras o enfermedades genéticas, sino contra otro tipo de enfermedades como el cáncer, etc. Y acabando un poco la parte de experimental, que de nuevo es gran parte de lo que hacemos en el laboratorio, pero no es lo que me quería enfocar hoy, hay también otro tipo de modelos que, como os comentaba, se intenta reducir el uso de animales, especialmente de vertebrados, de ratones, y se trabajan también con otro tipo de modelos que tienen peculiaridades que los hacen, digamos, interesantes en su estudio, ¿no? El caso, por ejemplo, de este nemátodo, los nemátodos son gusanos planos, algunos conoceréis. Es del mismo grupo que, por ejemplo, las tenias o otro tipo de enfermedades parasitarias, pero estos no son para nada, no provocan ningún daño al ser humano. De hecho, son muy pequeños, se tienen que ver con una lupa, crecen en plaquitas y se comen bacterias. Son tan pequeños que comen bacterias, ¿no? Se alimentan de bacterias. Y son interesantes en su estudio porque tienen, bueno, aparte de como muchos animales de investigación, ser pequeños, se pueden criar en el laboratorio, estandarizar sus condiciones y demás. Este en concreto es curioso que sabemos exactamente cuántas células tiene. Hay mucha historia de que alguien se debió, entre comillas, becario, ¿no? En algún grupo se dedicó a contar ahí cuántas células tenía este gusano en su etapa adulta, ¿no? Y llegó a que 993, o sea que fue, supongo, un día y una noche bastante larga, ¿no? Es un día bastante arduo, ¿no? Pero en base a estas investigaciones, lo que llegaron a saber exactamente cómo se desarrolla entero este gusano desde que
es un óvulo, ¿no? Un cigoto, hasta su estadio final, hasta que es adulto. Esto nos permite estudiar paso a paso su desarrollo, ¿no? Igual que nosotros venimos también de una célula, de un cigoto, al lugar, a un organismo completo, es mucho más difícil, ahí no podemos saber de dónde viene cada célula, pero en este caso sí que lo tenemos perfectamente controlado. Y al final todos estos organismos, tanto los ratones como los que veremos a continuación, es importante destacar que se parecen muchísimo a los humanos a nivel de rutas y a nivel de los procesos que regulan el envejecimiento en este gusano plano que crece en una placa de este diminuto y se alimenta de bacterias, son en la base los mismos que los de los humanos. Las terapias, digamos, de restricción calórica, que a veces se escucha hablar, seguro alguien habrá oído, si está aficionado a algo de las dietas y demás, a veces dicen restricción calórica para el envejecimiento y demás. Todo eso se descubrió previamente en este gusano. Y funciona, se ha trasladado a la evolución, pues desde el gusano, que funciona más o menos parecido, hasta el humano. Lo mismo con algunos fármacos, ¿no? La rifampicina, además, son menos conocidos, pero la cuestión es que la vida, digamos, especialmente desde el nivel de los animales, digamos, a nivel de animales, es bastante parecida a nivel molecular, mucho más de lo que nos esperaríamos. Bastante más de lo que nos esperaríamos. Por tanto, estudiar cosas aparentemente más extrañas o raras, sin embargo, nos aporta muchas respuestas, no solamente ya por otra que también me parece fundamental, ¿no? El hecho de conocer, luego insistir un poco más en ello, simplemente el estudiar por el hecho de conocer, ¿no? Sino también porque aporta muchas respuestas que nos podemos luego aplicar o nos podemos ver reflejadas en ellas. Otro ejemplo clásico es el de la mosca de la fruta. Tampoco voy a pararme muchísimo en ellas, pero simplemente este es un animal clásico utilizado en estudios de genética. Cada especie ha tenido su campo fundamental y la mosca de la fruta, por ejemplo, esta la conocéis todos seguramente. Luego que tenéis un par de días una manzana o algo por encima de la encimera de la cocina y empiezan a salir y están aquí otra vez, ¿no? Pues igual que esas mismas, la misma especie es la que se trabaja normalmente en los laboratorios de investigación. Y se estudia mucho para la genética. Tienen unas ciertas características, tienen unos cromosomas que son pocos en número y bastante pequeños y fácilmente estudiables. Y también, pues en su momento, cuando no había tantos medios para estudiar genes y demás, tenían unas curiosidades que tenían unos mutantes. Por ejemplo, ahí veis algunas moscas con ojos blancos, otras oscuros, otras tal. Y eso, digamos, bueno, si alguien ha estudiado biología, las prácticas de genética eran básicamente eso. Te daban moscas y tienes que estar ahí mirando si tenían los ojos de un color, los ojos de otro, no sé qué tal, porque son características fácilmente observables, ¿no? Entonces era una forma de estudiar fácilmente cómo se transmite, ¿no?, la información, que es la base de la genética, ¿no? Que es un poco como pensamos hoy, cómo se parece no sé quién a su padre, ¿no?, o a su abuelo. Pues lo mismo, pero en este caso algo más cuantificable y con animales, ¿no? Y por poner un ejemplo y hacer de enlace con la siguiente parte, en el campo al que yo me dedico, el envejecimiento, también a veces se empiezan a adentrar en otras especies, porque como os detallaré más adelante, la vida, ya os dije un poco anteriormente, la vida lleva 3.000 millones de años, digamos, probando nuevos caminos. Entonces, esta especie, por ejemplo, se hace poco, llevará 7-8 años, estandarizada para el estudio del envejecimiento, porque vive muy poco, es el vertebrado que menos vive, es el pez pili turquesa, vive en África. Todo esto no es porque sí, tiene toda una explicación. Al final, ¿por qué se seleccionó que esta especie viviese, teniendo un ciclo de vida tan corto? Esta especie vive en el sureste de África y al final vive en zonas barrancosas, ¿no? Que al fin, cuando hay grandes lluvias, se llena de agua. Cuando se acaba la temporada de lluvias, aquello se queda seco, totalmente seco. Entonces, este pez tiene que llevar a cabo todo su ciclo de vida en la temporada de lluvia. Y en cuanto se acaba, tiene que estar ya en forma de larva, de huevo, que puede aguantar la sequía, ¿no? Pero tiene la temporada de lluvia para crecer, llegar a la madurez sexual, reproducirse, poner huevos y desaparecer. Entonces, eso ha hecho que se haya adaptado para tener un ciclo de vida muy, muy corto. Claro, lo que ha hecho que este pez tenga un ciclo de vida muy, muy corto, y como luego detallaré, lo que hace que haya otras especies que tengan un ciclo de vida muy, muy largo, al final
digamos que todos jugamos, como os decía antes, con las mismas piezas. Lo que se ve en los gusanos, muy parecido a lo que se ve en los humanos, a nivel de piezas de genes, de proteínas, ¿no? A nivel molecular. Entonces, ver cómo ha hecho esta especie para tener un ciclo de vida tan corto nos ayuda a entender qué puede hacer que los humanos vivan más o menos o tengan pues, mejor calidad de vida o no, ¿no? Es también un poco la búsqueda. Y bueno, también ayuda que al ser tan vertebrado que menos vivo, pues cada estudio sobre el laboratorio es bastante más corto en el tiempo, ¿no? Lo cual ayuda a obtener conclusiones, estudios de crecimiento que son muy largos, porque los animales viven lo que viven, ¿no? Pues ayuda a obtener conclusiones también más rápido. Y todo esto, un poco que es la parte experimental, me parece importante contarla porque de nuevo es el día a día, pero a mí me resulta también, lo que más me llama la atención diría, es ver cómo la observación, lo que os comentaba anteriormente, la observación de los animales no es algo exclusivo, digamos, a una observación, digamos, en su entorno, en su hábitat, sino que también podemos observar a nivel molecular, digamos, cuál es la composición, cuál es la información que aportan esos animales, y de ahí sacar conclusiones que nos puedan resultar interesantes. Porque hay, de nuevo, muchísimos animales, ha habido muchísimo tiempo para que la evolución haya actuado, y hay animales que se han adaptado a entornos muy diferentes, ¿no? Voy a mostrar algunos ejemplos de cómo el estudio de la naturaleza tiene importancia, no solamente a nivel de conocer o de incluso de conservar, que también, sin pero también a nivel incluso comercial o a nivel médico. Este es un caso muy típico. Este es un ingeniero suizo que un día decidió dar un paseo con su perro, pues como todos los días, y se fijó en que, claro, él salía por ahí y el perro acababa lleno de semillas, bueno, lleno de frutos de una planta que es la del bardán o el albazo, que se parece a un cardo, la verdad, es de la familia de... No, está emparentada con los cardos que tenemos aquí. Y claro, llegaba y decía, está pegado, ¿no? Está todo lleno de ellos. ¿Esto por qué será? ¿No? Porque luego tenía que estar ahí despegando uno a uno, decía, no se cae nada fácil además. Y cuando le dio por mirarlo en el microscopio, vio que en las hojas que tenía, digamos, este fruto, esta estructura, ¿no? Pues estaba lleno de como pequeños ganchillos que hacían que se pegaban prácticamente a cualquier cosa. Y este hombre era ingeniero y dijo, yo esto, pues igual lo puedo aplicar a algo, porque es que desconozco a qué se dedicaba en ese momento. Todo el mundo, pues el problema de para unir cosas, pues maquetas y demás, pero él vio como una utilidad inmediata y creó el velcro. El velcro que usamos en prácticamente, porque ahora mismo todo el mundo tiene, o prácticamente todo el mundo tiene algo de velcro en la sala. El velcro viene ni más ni menos de un ingeniero suizo que decidió dar un paseo con su perro un día. Y vio algo en la naturaleza que le llamó la atención. Porque al final la naturaleza ha creado algo, en este caso pues ese fruto que portaba semillas quería dispersarse, las plantas quieren expandirse, digamos, para tener más éxito, ¿no? Entonces esta planta dependía de que una especie, en este caso un perro, lo expandiese, ¿no? Se lo llevase lejos para que floreciese en otro lado. Entonces, esta persona dijo, esto que ha surgido de la naturaleza, que tiene una utilidad en la naturaleza, también se puede aplicar para el uso humano. Este es el caso de un uso comercial, pero también puede ser un uso médico. A este hombre no le puse título debajo. Este hombre es Alexander Fleming. Salvó pues muchísimas vidas en el siglo XX, a mitad del siglo XX, porque un día se fue de vacaciones y cuando volvió había dejado, pues como hacemos todos un poco, había dejado alguna placa por ahí tirada. Y cuando se puso a mirar, vio que en esta placa tenía un hongo, cosa que realmente sucede, tú la dejas, efectivamente te crecen hongos y se te estropea el experimento, pero en vez de tirarla dijo, espérate, qué curioso que yo las bacterias que estaba estudiando, si os fijáis cerca de donde está el hongo, no crecen, de hecho están muriendo. Esta imagen es tal cual del artículo que luego publicó en 1929, y en el que dijo que este hongo producía una sustancia que inhibía o provocaba la muerte de las bacterias a su alrededor. Pongo el cabrales aquí, no por ninguna razón, sino porque, igual no sé si lo sabéis o no, pero esto que veis por aquí, así de color azulado, verdoso en el cabrales, es ese mismo hongo.
El hongo penicillium, que es lo que produce la penicilina, es el hongo que se usa, que está en las cuevas y que da lugar al queso Cabrales que aquí tanto nos gusta, ¿no? Unos y otros no, eso es cuestión de gusto, ¿no? Pero es otra forma, digamos, es otro ejemplo de cómo la observación de la biología, la observación en este caso, pues, de un hongo que aterrizó en sus experimentos, que te había fastidiado el día, pues en cambio aporta conocimiento nuevo, que en este caso pues salvó pues, seguramente millones de vidas, no una cifra estimada, pero millones. Estos son observaciones simplemente, como decía, a simple o macroscópicas, ¿no? A ojo, ¿no? De la naturaleza, pero desde 1950 que surgió, se conoce la estructura del ADN, que como he dicho alguna vez, esta molécula que al final porta la información de lo que somos, ¿no? Todo lo que somos y todo pues, la forma que tienen nuestras manos y color de nuestros ojos, todo está contenido en el ADN, ¿no? Y lo que hace una especie de ser, pues un lagarto, un pez, un humano, que tengamos aletas o que tengamos brazos o que tengamos patas, todo eso lo determina el ADN, ¿no? La estructura fue a mediados del siglo XX, ¿no? 1953. Y luego, gracias a sacar también posteriormente el código, cómo se interpreta la información en base a la estructura, eso luego cómo se traduce, ¿no? a información, ¿no? Y luego también sabemos leerlo. Incluso pongo aquí una imagen de una persona que contribuyó muchísimo y, digamos, fue fundamental para descifrar el código genético, y sobre todo porque es asturiano y porque es el único premio Nobel asturiano que tenemos, que ya es decir mucho, que es el de Ochoa, ¿no? Para siempre que se habla de código genético, bueno, me parece necesario mencionarlo, y además pues, te quedas pensando cada vez que hago la charla, digo, tenemos un asturiano, un premio Nobel, o sea que suena potente, y sin embargo, pues bueno, vamos un poco por asumido, pero mucho talento en Asturias y, vamos, el caso de ese de Ochoa es clarísimo, ¿no? Y, pues eso, estructura, luego se descifró cómo se lee esa estructura, ¿no? El código, y ahora tenemos medios para entender, para leer rápidamente para ver esa estructura, la información que contiene, ¿no? El coste de la secuenciación, desde que surgió a principios de los 2000, ha bajado hasta el punto de que ahí pone 1000, pero hoy en día anda por en torno a 200 o 100. Tú puedes secuenciar tu genoma por unos 100, 200 euros ahora mismo, depende de la empresa. Lo que más lleva sobre todo es analizarlo después, porque para eso no hay ni tanta gente ni lleva tiempo, ¿no? Pero el coste es bastante barato, ¿no? Entonces, ese abaratamiento, junto con todo este conocimiento, lo que permite es ahora hacer otro tipo de observaciones a nivel genético, a nivel molecular, ¿no? Y pongo algunos ejemplos de especies que se han secuenciado por razones muy diversas. Hay miles, no sé, millones no, pero miles de genomas, incluso decenas de miles seguro, y no sé si cientos de miles de genomas secuenciados. Ejemplos clásicos, los perros, por ejemplo, se sabe que variantes de los perros son las que hacen que unos tengan mayor tamaño, menor tamaño. También está relacionado con la esperanza de vida, porque es un gen, el gen del tamaño, y el gen también es una ruta que participa en la esperanza de vida. En el caso de los chimpancés, se sabe una variante, por ejemplo, de los chimpancés que se cree que es la que da lugar al lenguaje de los humanos, una variante que nos diferencia de chimpancés y humanos, y la que se cree que facilita nuestro desarrollo del lenguaje. Gorilas, gatos, y luego pues eso, simplemente por conocimiento, intereses comerciales, a nivel de secuenciación y demás, pues, están más desarrollados bastante seguramente, es todo el tema de, por ejemplo, la agricultura, o sea, la ganadería, o sea, las razas en concreto, las variantes genéticas que son mejores o peores, ¿no? Eso está muy desarrollado, muy desarrollado. Entonces, hay un interés comercial también detrás. A nivel de conservación, no lo voy a citar aquí, pero tenemos hay un trabajo desarrollado de hecho en el laboratorio en el cual yo no participé, fue previo a que yo llegase, sobre el lince ibérico, y en el que al final tú si analizas, en este caso, poblaciones que están cerca de, o sea, que son en peligro de extinción, como estaba pues, a principios de la década del 2010, así, el lince ibérico, son herramientas que nos permiten también saber cómo permitir conservar de forma más eficiente esa especie, ¿no? Y sabes un poco, pues también la diversidad genética de esas poblaciones. Si tienes, por ejemplo, 2 o 3 poblaciones de lince, al final consigues conservar mejor la especie, conociendo pues dónde están, pues, qué cruces son mejores, ¿no? Si estos linces se comunicasen con estos otros, tendríamos una población más diversa y eso ayudaría a que resista mejor.
un estudio que se hizo, se llevó a cabo en España y participó, colaboró en parte en nuestro laboratorio, ¿no? Y también, como se decía, pues, interés médico y conocimiento. Y eso es lo que algunos ejemplos os mostraré ahora. A nivel ya de conocimiento incluso general, no sé si algunos habéis oído hablar de, bueno, seguramente todos conocéis o habéis oído hablar del ornitorrinco. Es un animal muy peculiar, muy extraño. De hecho, cuando lo describieron por primera vez en Australia, eran los ingleses que llegaron, lo cogieron, lo secaron, ¿no? Y lo enviaron al Reino Unido, y al principio pensaron que les habían gastado una broma, porque vieron a un mamífero con pelo, con pico de pato, poniendo huevos, y dijeron que alguien les había gastado una broma y lo enviaron casi lo enviaron de vuelta a Australia diciendo ¿qué es esto?, ¿no? Pero realmente es un mamífero, está en la base de los mamíferos, ¿no? Y como ejemplo curioso de los conocimientos que aporta el estudio no solamente del, digamos, fisiológico, de comportamiento de estos animales, sino también a nivel genómico, es curioso que hubo un estudio posterior, o un estudio también, parte colaboró en nuestro laboratorio, en el cual se vio que, así a grandes rasgos, lo que pone ahí es que los ornitorrincos no tienen estómago. No tienen... Básicamente, o sea, se había visto su aparato digestivo y demás, pero lo que descubrimos es que todos los genes relacionados con producir enzimas gástricas, no digo ya el resto de la parte digestiva, pero a nivel gástrico, estaban totalmente ausentes. Entonces resulta que el ornitorrinco no tiene estómago, y es algo que no estaba, pues, así muy descrito hasta el momento, ¿no? Entonces fue un resultado interesante y fruto también de un análisis del genoma, de la información que contenía el genoma de este animal, ¿no? Otro ejemplo claro de animales, digamos, curiosos y que se han estudiado, al final se tiende mucho a estudiar animales pues, particulares, peculiares, que tienen características que los hacen únicos, y ver qué es lo que molecularmente los ha hecho únicos. No es el caso del caballito de mar. Esto es un pez. Realmente está emparentado bastante cerca a este pez de aquí, pero a nivel morfológico no tiene nada que ver. Tienen muchas otras peculiaridades. Por ejemplo, los caballitos de mar, los padres cuidan a las crías, digamos, hasta que nacen. O sea, es como que las crías nacen del padre, no de la madre. La fecundación tiene lugar en la madre, pero luego se transfieren al padre. Tampoco controlamos los detalles, pero al final el papel paterno, digamos, en el desarrollo, o sea, en el desarrollo y previo al parto, es mucho más importante que la mayoría de las especies, ¿no? Y se ha visto explicaciones, por ejemplo, a la cuestión paterna, pues hay una expansión de unos ciertos genes que se llaman patrastinas, que se ve que pueden participar en el tema de los cuidados paternos, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de su estructura, ¿no?, su forma tan curiosa, incluso vieron un gen que podía ser responsable de esto, y cogieron y probaron en un pez a modificar ese gen, y de repente veis que pierde la aleta dorsal. Es una característica bastante llamativa de los caballitos de mar con respecto a otras especies, ¿no? En este caso, pues al final has dado con una causa evolutiva, ¿no?, un punto de inflexión en la biología molecular de este organismo, en el cual perdió esa aleta dorsal y fue derivando hacia la estructura que tiene en ese momento, ¿no? No solo te ayuda a ver un poco las características que lo hacen único a nivel molecular, sino también cómo ha ido progresando esa especie y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a ser algo tan diferente, ¿no?, como es el caso de este caballito. Y ahora yendo un poco más a un tema, pues, a lo que comentaba en el inicio, ¿no?, en el título de mi charla, es cómo el estudio de los animales también nos aporta información, no solamente ya a nivel de conocimiento, sino a nivel médico. Estos peces que tenéis ahí son unos peces que viven en unos ríos de México, y digamos que la misma especie puede vivir en la superficie o puede vivir en cuevas, ¿no? Los de cuevas tienen unas modificaciones especiales con respecto a los de la superficie. ¿Qué pasa cuando vives en una cueva? Que estás en ríos profundos, apenas llega alimento, ¿no? Mientras que los de la superficie sí que tienen muchos nutrientes disponibles. Los que están en las cuevas apenas tienen nutrientes, ¿no? Entonces, cuando llega algo, rápidamente empiezan a consumirlo y a aprovecharse de que acaba de repente hay postre, ¿no? Entonces, tienen que comer rápidamente y mantener esos nutrientes, ¿no? ¿Qué pasa? Estos peces
tienen una mutación en un gen que codifica, que lo que hace es dar lugar al receptor de la insulina, el cual seguramente todos habéis escuchado, ¿no? Este receptor está en todas las células del cuerpo y la mutación en este gen provoca, por un lado, que la glucosa esté alta en sangre y por otro, que sean resistentes a insulina. Si hay algún diabético en la sala o conocen a alguna persona diabética, el tema de la resistencia a insulina no deja de ser una definición de la diabetes tipo 2. Estos genes, estos peces, tienen básicamente lo que sería para un humano diabetes tipo 2. Tal cual, o sea, tienen el fenotipo en la sangre, alta hiperglicemia y la resistencia a insulina de diabetes tipo 2. Sin embargo, no tienen ningún tipo de daño asociado a la diabetes tipo 2. No tienen daños en tejidos, no tienen alteraciones de la, que se llama la hemoglobina glicosilada, que es típica también de pacientes diabéticos. Y, claro, es un modelo interesante a estudiar porque este pez se ha tenido que adaptar a vivir con alta glucosa en sangre por sus condiciones ambientales, pero sin embargo no padece los prejuicios que tenemos los humanos cuando tenemos una alta glucosa en sangre. El detalle de, no sé si lo menciono aquí, pero bueno, había unos genes relacionados, se describieron varios, principalmente lo que se sientan es un poco las bases, ¿no? Para estudiar variantes, ¿no? En este caso no dieron con ninguna variante concreta, sino con, digamos, varias candidatas, ¿no? Al final estos estudios tú observas lo que tienes en la naturaleza y tienes, pues puede ser esto, esto, otro, y luego tienes que llevar al laboratorio para hacer tus hipótesis y hacer tus pruebas, ¿no? Pero es un organismo, claro, candidato a obtener, digamos, respuestas en el caso, por ejemplo, del estudio de la diabetes. Otro ejemplo único de animal, esto es un poco como una oda, ¿no?, a la diversidad animal, pero es esto, que es una rata tipo desnuda, podemos decir que es muy fea, ¿no? Algunos que lo dicen, pobres, ¿no? Este animal este es un mamífero que es, bueno, es casi más peculiar que los ornitorrinco, tampoco hay una escala, ¿no?, pero es tremendamente peculiar. Para empezar, son eusociales, que es el único mamífero que tiene un comportamiento, de los únicos que tiene un comportamiento parecido. ¿Qué quiere decir eso? Se comporta como una abeja, tiene una reina, tiene obreras y viven en colonias. Estos viven de hecho en el Cuerno de África, bajo tierra, y viven en colonias con una estructura tal cual como podrían tener, por ejemplo, las abejas. Además, lo que pone en el izotermo, así un poco traducido, eso quiere decir que son de sangre fría, lo que se dice de sangre fría. Son mamíferos, tanto ya sabéis que cuando no estamos a 37 la cosa va mal, pero sin embargo estos animales pueden estar perfectamente a temperaturas más bajas. Y además no necesitan apenas oxígeno. Viven bajo tierra y pueden pasarse, ahí tengo por aquí, pueden pasarse hasta 30 minutos prácticamente sin oxígeno. Un ratón lo tienes 50-60 segundos sin oxígeno y olvidaos. Entonces, también no tiene cáncer, se lo ha estudiado durante tiempo y no tiene absolutamente ninguna señal de cáncer, y aparte tiene una larga esperanza de vida para lo que es un roedor. Un ratón de laboratorio vive unos 2-3 años, la rata puede llegar a los 5 años, esta vive 37 años. De nuevo, para estudiar todo el tema de envejecimiento, más que todo es relativo, ¿no? Depende de cada género, depende de cada grupo de animales, hay diferentes esperanzas de vida, ¿no? También depende del tamaño, ¿no? Porque han ido evolucionando estrategias diferentes. Pero que dentro de un mismo grupo, entre animales muy cercanos, haya uno que de repente viva tantísimo más que otros, es lo que realmente llama la atención y lo que más se enfoca en nuestros estudios, ¿no? Entonces, por supuesto, este animal se le secuenció el genoma en su momento y se encontraron diferentes explicaciones. Por ejemplo, en el caso del cáncer se vieron algunos genes, por ejemplo, tenían como, ¿cómo decir?, el ácido hialurónico, que esto se ve mucho en los anuncios, ¿no? Pues digamos que tenían una variante especial que era como más pesada. Entonces eso dificultaba que al final las células, cuando el cáncer metastatiza, sale del lugar en el que está, eso dificultaba, digamos, ese movimiento de las células, porque era como digamos que el cáncer está embebido en una gelatina y tiene que escaparse, ¿no?, de esa gelatina para irse a la sangre y a otros tejidos. Si la gelatina es más gruesa, está más cargada, es más difícil que eso se mueva. Entonces al final no deja de ser eso una modificación que encontraron que de nuevo puede explicar esta característica, ¿no? También vieron otros cambios. Tienen, por ejemplo,
unos ribosomas, que son las fábricas de proteínas de las células, que son los ribosomas, las que determinan, digamos, la estructura de todos los componentes de la célula, la que al final está detrás de muchas de las moléculas que dan lugar al cáncer, pues estaba mucho más refinada en estos organismos con respecto a otros, ¿no? Por ejemplo, con respecto al ratón, que es muy cercano a ellos. Y lo mismo con la hipoxia. ¿Por qué es interesante? En el caso del cáncer igual parece más claro, pero en el caso de la hipoxia tenemos que tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares, los infartos, lo que provocan más daño, no solamente es ya el infarto en sí, lo importante es el tiempo que se pasa, por eso por ejemplo la rapidez cuando hay por ejemplo un ictus, una isquemia, además, lo importante es el tiempo hasta que se vuelve a abrir la vía, porque cada minuto que pasa, esto si es lo típico que dicen las señales de un ictus y más, cada minuto que pasa sin circulación, sin oxígeno, son células que mueren. De nuevo, la facilidad con la que las células mueren cuando tienen oxígeno es tremenda porque dependen mucho del oxígeno. Sin embargo, estos organismos pueden vivir 30 minutos perfectamente sin que lleguen a dar oxígeno. Por tanto, dar con respuestas ahí puede significar dar con posibles terapias o posibles respuestas en nuestro contexto, ¿no? En nuestro interés. También los tardígrados. Estos se llaman a veces también osos de agua. Son parecidos a los artrópodos, a los insectos que podemos estudiar, pero son muy peculiares y muy distintos. Pueden vivir a menos 200 grados, pueden vivir, se han visto que se han ido al espacio y han vuelto, que a veces se quedaban enganchados en naves espaciales y demás, y volvían y resistían perfectamente a la presión negativa, a la presión casi cero que hay en el espacio, a la temperatura, y luego también pues, pueden aguantar muchísimo tiempo sin que haya agua, lo cual pues, nosotros no es el caso, ¿no? Entonces, también en nuestro caso también hemos hecho algunos estudios y ahí sí que se han llevado incluso pruebas a cabo en células humanas de probar a meter proteínas de tardígrados y, por ejemplo, se ha visto que resisten mucho mejor a la radiación. Claro, para vivir en el espacio no solamente es aguantar la presión prácticamente cero y aguantar la temperatura bajísima, sino también la radiación solar, que es prácticamente mortal. De hecho, si hablamos de los viajes a Marte ahora mismo son imposibles porque morirías antes de ir y volver de la radiación, y eso ya yendo en un nave. Entonces, en cambio este animal pues ha ido y ha vuelto y como si nada. Entonces, de nuevo, respuestas pueden estar ahí. Y por ir un poco cerrando, al final voy a detallar un poco un par de estudios que hemos llevado a cabo en el laboratorio y que sí que forman un poco parte, ¿no? del título, ¿no? De ser tortugas, medusas, humanos, ratones, ¿no? Pues en este caso, uno de nuestros estudios fue el estudio de las tortugas gigantes. No tienen nada que ver prácticamente con las tortugas que conocemos o que estudiamos normalmente aquí. Esas tortugas llegan a vivir cientos de años. Algunas se han descrito en islas y simplemente se dice cuál es su edad, pues llevan ahí toda la vida. Las conoció mi bisabuela, cosas así, ¿no? Entonces, son tortugas extremadamente longevas. El caso de esta además es una tortuga icónica porque se llamaba el Solitary George y vivía en una isla, no sé si era la isla, no me acuerdo, una de las islas de Galápagos, y bueno, era la última de su especie, de hecho. Murió en el 2000, bueno, principios de la década del 2010, y era también un símbolo nacional de Colombia, de las Galápagos, y por tanto no solamente tenía el interés desde el punto de vista del estudio de la biología de estas tortugas, sino también el significado que suponía este organismo, que era además el último de su especie, posibilidades también, siempre queda ahí a estudiar su genoma de cara a intentar conocer esa diversidad genética y no perderla en otras especies o intentar mantenerla en especies cercanas. Y bueno, fue un poco lo que se llevamos a cabo, una colaboración con grupos de Galápagos, de Estados Unidos, y estas son, digamos, poco claves, ¿no? Conocidas, ¿no? Lo que se llaman las hallmarks en inglés, pero bueno, dejan de ser claves del envejecimiento y del cáncer, que son procesos que se han asociado y se conoce que están implicados en el desarrollo del cáncer o en el envejecimiento, y se ha visto que hay alteraciones en varios componentes que hacen o que pueden estar detrás, pues, de que esas tortugas vivan tanto tiempo, o de que para el tamaño que tienen, que también es otra peculiaridad, apenas desarrollen o tengan menos tumores, ¿no? Las tortugas son organismos muy curiosos. De hecho, una peculiaridad es que lo que se llama su fitness, que es un poco lo bien que se encuentra el organismo, digamos, ¿no? Va aumentando con respecto a la edad.
cuanto más edad tienen, mejor están. Y nosotros muchas veces lo que queremos en el estudio de envejecimiento no es alargar la vida, sino es alargar la calidad de vida, ¿no? Muchas veces no se trata de vivir 140 años y estar fastidiado 40 de ellos, sino de poder vivir, pues si llega a vivir 100, se hablan de unos límites en torno a 100, 120, depende, ¿no? Pero ganar en calidad de vida esos años de vida, ¿no? Esos últimos años de vida o esa etapa de la vida, no tener enfermedades asociadas al envejecimiento o conseguir controlarlas. Entonces, el estudio de estas especies, como por ejemplo estas que apenas desarrollan ese tipo de enfermedades porque van, digamos, mejorando según va pasando el tiempo, es vital, es muy importante, nos ayuda a entender un poco por qué ellas sí y por qué en nuestro caso se ha desarrollado de forma diferente, ¿no? Y por último, este es el último trabajo que hemos llevado a cabo en el laboratorio de este tipo de estudio de genomas. Es el caso de la que en su momento se describió como una medusa inmortal, y a mí me gusta precisar que no es inmortal. Simplemente es una medusa que, como veréis, es capaz de, en algún momento dado, si las condiciones son malas, volver atrás, ¿no? Es el caso de Turritopsis, ¿no? Esta Turritopsis domi es una especie de medusa muy pequeña. Alguien me decía antes que las medusas le dan un poco de pánico, esta es pequeñita, no pasa nada, bastante mona, pero como todas las medusas, tenemos una forma inicial de pólipo, en la cual viven de forma ascésica, lo que es lo mismo pegada al suelo, ¿no? Al sustrato, y van desarrollando medusas, se reproducen entre ellas y dan lugar de nuevo, otra vez, a otro pólipo, ¿no? Esto es el ciclo de una medusa. Lo que vemos normalmente como medusa son realmente esta parte de este organismo. Todo ello es el mismo organismo, simplemente que tiene dos fases, ¿no? Entonces, lo que sucede en esta medusa, esto es una cercana a ella, digamos una prima lejana, lo que sucede en esta es que si cuando está en estado de medusa, de repente las condiciones del medio cambian y no son buenas para poder reproducirse, dice, marcha atrás. Y entonces es capaz de no cerrar el ciclo reproduciendo, sino de volver atrás y volver a ser un pólipo. Eso lo que significa es que es capaz de rejuvenecer. Sería como si nosotros somos adultos y de repente viene una crisis de estas y nos deja otra vez ahí últimamente, ¿no? Y dices, bueno, vuelvo a la infancia y ya dentro de los 10-20 años vuelvo a intentarlo, ¿no? Pues sería algo un poco similar, ¿no? Es algo que a nivel biológico, a nivel celular, implica que todos los daños que se ha ido acumulando en esa medusa, en las células de esa medusa a lo largo del tiempo, de repente desaparecen. Vuelve a estar como si hace 10 años, ¿no? Que ahora mismo nos decimos, vuelves 10 años atrás, ¿no? Pues un poco por ahí van los tiros, ¿no? Por supuesto, estudiando su genoma y estudiando cómo se comportan también, vemos claves, ¿no? Procesos que pueden estar detrás de eso. En un primer lugar, hay estructuras que están tanto, de nuevo, hay cosas compartidas muchas entre las medusas y los humanos, son mucho más cercanas de los que parecen. Todos tenemos células con su ADN en el núcleo, ¿no? Una estructura como una bolsa dentro de nuestras células, y tienen a su vez el ADN en cromosomas, que son como condensado, ¿no? Ese ADN, que es una cadena muy, muy, muy larga, lo que está es condensado, muy condensado, de tal forma que queda más reducido para que quepa dentro de la célula. Pero el ADN de nuestras células y de las medusas tiene una característica, es que es lineal. Tiene un extremo abierto por un lado y por el otro. Las bacterias, por ejemplo, son circulares, no tienen extremos abiertos. En el caso de las medusas, no, y en el nuestro tampoco. Eso lo que provoca es que esta parte está abierta, ¿no? Al final es como una cosa que queda abierta al exterior, es más endeble, ¿no? Es más frágil. Esta región, por tanto, requiere de proteínas, o en este caso proteínas son estructuras, ¿no? Elementos que se unen ahí y protegen, ¿no? Hacen un poco como de capuchón para que no se causen daños, para que no se altere estas regiones, ¿no? Lo que vimos es estudiando en este caso si utilizamos tecnología que creó Google recientemente, que nos permite, sabiendo cómo es ese ADN, ver cómo es la estructura posterior de ese capuchón, en este caso, nos permite ver en esta medusa qué diferencias hay entre el capuchón que tenemos nosotros en el ADN y el que tienen ellas. Y resulta que las tienen cambios que hacen que se una más, ¿no? Que el capuchón sea como más firme.
lo cual protege más el ADN de la medusa y lo cual puede alargar o puede beneficiarla de cara a que acumule menos daño, ¿no? Y luego también vimos un cambio en otro gen, en este caso otra proteína, que participa en un proceso precisamente de rejuvenecimiento, ¿no? Lo que queríamos estudiar sobre todo era el tema de cómo volvía atrás en el tiempo, ¿no?, esa medusa. Para volver atrás en el tiempo, lo que tiene que hacer, antes cuando os comentaba las células que tenía en el laboratorio que estaban ahí moviéndose, esas células se generaron por un proceso parecido a este. Alguien de algún paciente se sacó células de la piel y mediante un proceso que se descubrió hace unos ya casi 20 años, que son la generación de IPS, o los factores de Yamanaka, que es un científico que lo descubrió, lo que consigues es, de unas células que están ya diferenciadas como esas células de la piel, puedes obtener células embrionarias, que son como las células que puede tener pues, el cordón umbilical, por ejemplo, o incluso antes, ¿no?, las células que había en el embrión, ¿no?, en sus primeras etapas. Y una vez haces ese proceso, subiendo arriba a la montaña, luego puedes volver a bajar, pero volver a bajar no por el mismo camino, sino por otro diferente. Pues ahora, en vez de ser células de la piel, voy a ser células de corazón, ¿no? Y eso es exactamente lo que, en este caso, hicimos en el laboratorio y lo que os enseñaba anteriormente, ¿no? Pues esto mismo es lo que hacen las células de la medusa cuando pues, pintan gastos, ¿no? Dice, tengo que volver atrás. Entonces, sube esta escalera hasta llegar a estados iniciales, a lo que se llaman células casi embrionarias, y luego vuelve a bajar para dar lugar a células del pólipo, ¿no?, esa etapa previa, ¿no? Y en este proceso ha borrado todos los daños que había aquí y las marcas que le hacían ser una medusa, y ahora pasa a ser un pólipo. Se ha reconvertido, ¿no? Entonces, este gen tiene variantes, ¿no? Lo que encontramos son variantes que facilitan este proceso en las medusas y que lo dificultan en humanos. Y diréis, ¿y por qué esto no lo tenemos nosotros? Al final, no es que hayamos perdido cosas porque sí. La biología es, como siempre, un equilibrio muy fino, y si expresas demasiado esto en humanos, lo que obtienes es algo indeseado, que es cáncer. Porque al final el cáncer no deja de ser algo que se ha desdiferenciado. Son células que han pasado de estar pues, diferenciadas en nuestros tejidos, en pulmones, en hígado y demás, han vuelto hacia atrás y han empezado también, como en el desarrollo, a dividirse. Al final, una célula de desarrollo lo que tiene es que dividirse mucho y dar lugar a otras muchas. Esto es lo que pasa en el cáncer. ¿Por qué las medusas no tienen el cáncer cuando sucede esto? Ahí está la clave, ¿no? Medir un poco, porque al final es un juego de contrapesos y de factores que entran y que salen, ¿no? Entonces, medir con la clave o entender mejor cómo funciona el proceso, cuáles son los agentes que participan y poder llegar a, una vez entendemos, incluso a controlar o modificar ese proceso, ¿no? Entonces, todo esto, como resumen general de toda la charla, lo que querría un poco destacar es que al final la naturaleza no es más que un proceso de selección natural que lleva 3.000 millones de años dando lugar a soluciones, a problemas a los cuales ahora nos enfrentamos también nosotros. Muchos problemas a los que decimos, pues, las bacterias, ¿no?, las enfermedades, los virus, son cosas que muchas de estas especies ya han tenido que enfrentarse a ellos y ya han ideado soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, lo mismo, ¿no? Entonces, a veces conviene mirar un poco más a lo que tenemos alrededor para dar lugar, no solamente para maravillarse de lo que tenemos, que también, sino para encontrar respuestas que necesitamos, ¿no?, y que buscamos en nuestro día a día. Entonces, ahora agradecer a mi grupo de investigación, es la más reciente que tengo con ellos, y a Carlos, que bueno, nos había personalmente durante los últimos 8 años, y bueno, a todos nosotros, y a vosotros por vuestra atención, y quedo a vuestra disposición para preguntas o cualquier curiosidad. Muchas gracias, la verdad, la charla estuvo muy prestosa. Yo recuerdo que muchas veces nos hacen la pregunta, como cualquier bichín, y dice, ¿y esto para qué va? Sobre todo gente de campo, y dice, ¿y esto para qué vale? Es para ponerle esta charla. Cuando te ponen a valorar cualquier ser vivo, que muchas veces no le ves provecho directo y nunca se sabe para qué puede servir. Pero realmente, aunque algo no valga aparentemente para nada, primero, eso no significa que no podamos encontrar una utilidad. No os puedo contar
contar algún ejemplo. Había un hombre que en Santa Pola, en Alicante, se dedicaba a estudiar bacterias que resistían cuando había mucha sal. Y nadie le vio utilidad a aquello y se financiaba pues malamente, ¿no? 20 años más tarde, la tecnología que tiene esas bacterias, que se llama CRISPR, vale una billonada, vamos. Y billonada en billón español, vamos. Entonces, y no solamente por eso, sino por el valor que puede tener a posteriori, y aparte por el hecho de... Quería quedar un poco también la idea de la charla de que no hay que estudiar las cosas porque para qué valen, sino por lo que son, por lo interesantes que son, y porque tenemos que pensar que de la nada surgió todo lo que nos rodea, todo esto, ¿no? Todos esos diferentes animales, plantas y demás, y pocas veces miramos para ellos, ¿no? A ver, una pregunta, alguna cuestión que queréis hacer. Las medusas no son uno de los organismos más antiguos que existen en la Tierra. Pues seguramente de los que más, desde luego a nivel de animales, están en la base prácticamente. Bueno, hay de hecho muchas teorías, incluso creo que recientemente había más dudas. Típicamente se dice que la base de los animales, lo que es todo el reino animal, son las esponjas. Pero bueno, ha habido varias teorías y desde luego las medusas, si no son la base, están muy cerca de la base. Por tanto, sí, hablamos de remontarnos a posiblemente, previamente al campo, o sea, 500 millones de años como mínimo atrás. Entonces, dentro de lo que es animales, que también somos un grupo relativamente joven, hasta los 100 millones de años de vida, animales surgieron a partir de los últimos años y más bien abajo. Entonces, todo anterior eran bacterias, arqueas, etc. Entonces, dentro de lo que es animales, sí que las medusas están en la base, son muy antiguas. Estaba un compañero de Mabea preocupado porque ponía ratones y hombres y decía que pocas personas, vamos a cambiar el título. Y entonces un pequeño debate, digo yo, bueno, ya le preguntaremos a David que igual no tiene un significado, y de todas formas está preocupado también porque decía que las mujeres no se investigaban las enfermedades, y bueno, pues lo planteo un poco así. Realmente era un poco por seguir con la historia del libro de Ratones y Hombres, o sea, no por otra cosa. Efectivamente, mira, de hecho me sirve un poco también para hacer un poco de altavoz. El trabajo de las medusas, de hecho, fueron dos compañeras mías, y lo que hay que potenciar un poco, lo que tú dices, tanto por un lado, el papel de la mujer en la ciencia, que pocas veces, y ahora mismo me pongo a preguntar mujeres científicas, de hecho es una pregunta que hacía Carlos a veces en los exámenes, y sorprendente la cantidad de nombra 5, ¿no? Y bueno, en su momento recuerdo bastante gente que suspendía que no sacaba el punto de esa pregunta. Y no es por falta de ellas, es por desconocimiento total y absoluto en general, ¿no? Muchas de las personas o descubrimientos que relacionamos, que no vemos en nuestro día a día, están entre las mujeres. Y luego el problema también de la investigación en sí, en lo que es hasta hace poco, y de hecho se sigue haciendo, es una cosa que se ha cambiado en los últimos 5 o 10 años, no mucho más allá, incluso diría los últimos 5 años. La norma era prácticamente trabajar, bueno, de hecho estaba en la cantinera de que se trabaja con modelos machos porque varían menos. Y punto. Claro, ¿qué pasa luego? En un ejemplo muy claro, la talidomida. La talidomida, que seguramente habéis oído hablar de ella, es un fármaco, esto es un caso ya más antiguo, ¿no? Pero es un fármaco que se probó en su momento para aliviar. En toxicología se probó, pero se probó en machos. Nadie lo probó en ratones, y mucho menos en ratones, ratonas con crías. ¿Qué pasó? Que cuando pasas de ahí a la clínica, claro, no has probado ni mucho, estás expandiendo un medicamento que no ha sido testado, y encima te lo toman embarazadas y tienes el problema que tuvo la talidomida, ¿no? Un ejemplo claro también de el sesgo que hay, y de nuevo, no hay que remontarse a los 60. Hasta hace la guía de la FDA, de la guía americana de los ensayos clínicos, que te dice tienes que hacerlo con machos y con hembras, tiene 5 años, me parece de antigüedad. Y hasta entonces era muy común. Ahora sí que ya te dicen tienes que hacerlo con machos, con hembras, tal, y te dicen claramente, o sea, cada vez está más avanzado, más regulado eso, pero es que es un problema, era
muchas veces llegabas y realmente, claro, no puedes, digamos, lo que funciona muchas veces en machos, no acaba funcionando en hembras. Entonces, si no lo testas en ambos, no puedes sacarlo al mercado. Entonces, sí, simplemente era una cuestión un poco literaria, ¿no? Pero sí que me ayuda un poco para ver esas dos variantes, ¿no? Visibilizar y potenciar, y eso ya podríamos pasarnos aquí hablando, pero el tema de la estabilidad de la carrera científica y lo de por qué la curva de... hay más chicas haciendo doctorando que chicos, y luego de repente la curva baja así. Y eso es por una razón muy simple, porque a nivel de conciliación, a nivel de todo, es un desastre como está planteado ahora mismo la carrera científica. No tiene, bueno, realmente no tiene estabilización, prácticamente hasta que te pones en los 50, de 50 años y más. Entonces, eso motiva que mucha gente se salga de la carrera científica. Y luego, también, todas las lagunas que tenía la investigación hasta hace nada y que sigue teniendo. Sí, doctor, vamos a ver. Usted es la cara visible de un equipo. ¿Cómo se accede a ese equipo? ¿Hay más mujeres, más hombres? ¿Cómo se distribuye el trabajo? Está bien un poco como la dinámica de una jornada diaria, digamos. Pues, bueno, lo primero, todavía no soy doctor, pero espero serlo en unos años, pero todavía me queda un poquitín. Y sí, el laboratorio de investigación también depende mucho de los centros, depende de los grupos y demás. Por ejemplo, en el caso de nuestro laboratorio aquí en la Universidad de Oviedo, el que dirige el profesor López Otín, Carlos, pues tiene un bastante núcleo, digamos, de estudiantes de la facultad. Muchas veces Carlos, José Mari, profesores que forman parte del grupo, veían, digamos, o en alumnos pues, que tenían interés en el tema de la biología molecular y les lo decían, ¿no? Te apetece conocer un poco más cómo es el mundo detrás de lo que ves en la tarima, ¿no? En la clase, y entrar un poco en el laboratorio, ¿no? Y ahí es como muchos empezamos, ¿no? Entonces, luego ya el tema del reparto de tareas, etcétera, no hay ningún... O sea, digamos que empiezas un poco en base también a tus gustos, en base a un poco la carga de trabajo de los diferentes equipos, empiezas en un proyecto y pues van surgiendo también proyectos. Cada uno suele tener un proyecto más o menos individual o con poca gente. Luego hay proyectos también de grupo, colaborativos. El caso de la tortuga, el caso de la medusa son ejemplos de eso. Son trabajos, por ejemplo, el caso de la tortuga implicó anotar a mano del orden de 2.000 o 3.000 y pico genes. Eso, así dicho un poco rápido, no parece tanto, pero realmente implica en una secuencia de miles de letras, 3.000 millones de hecho, en el caso de los humanos, buscar una pequeña secuencia concreta, ¿no? Donde se encontraría, luego ver qué cambios tiene, etc. Era un trabajo pues, muy arduo, ¿no? Requería pues, equipos que estábamos de 10-15 personas, ¿no? Y nos llevó pues, unos 3 años casi. Entonces, son trabajos muy arduos y muy largos. La carga de trabajo, pues eso, colaboramos entre nosotros, tenemos proyectos individuales y básicamente eso, no sé si... Sí, claro, muchas gracias. Buenas. Más allá, el pez que explicaste, yo creo que era más bien al principio, que vivía en un torrente, que por lo tanto son unos pocos meses de vida. Me imagino que parte de la experimentación con ese pez lo haríais en pecera. En concreto, entonces, la pregunta tal cual era, decías que estaba diseñado para vivir esos meses y poder reproducirse rápidamente y morir y tal. ¿Esa longevidad del pez era la misma si la llevabais a las peceras o sucedía diferente a como era en el campo, digamos, depende. Bueno, en primer lugar, con esa especie de pez en concreto, en nuestro laboratorio entero, o sea, solemos trabajar con ratones, en nuestro caso, por ejemplo. Pero no trabajamos de forma directa con estos peces. Sí que, por ejemplo, como parte de mi doctorado voy a hacer una estancia en un laboratorio en unos meses en los cuales tendré la oportunidad de ver cómo trabajan otros grupos y en concreto otros que sí que trabajan con este tipo de modelos, en concreto con peces. Y sí, son en peceras, literalmente, unas peceras de este tamaño, son peces pequeñitos, no son muy grandes. Y hay diferentes tipos de investigaciones, de hecho, una de las ramas muy interesantes
interesantes de la investigación con este pez es lo que se llama la diapausa, ¿no? El estado en el que se queda cuando hay sequía, ¿no? Porque claro, también hay veces que hay un año de sequía o 6 meses de sequía o lo que sea, ¿no? Una cosa interesante de eso es que cuando se queda en ese estado no envejece. Independientemente de cuánto tiempo pasa en ese estado, cuando eclosiona vive lo mismo. O sea, da igual que haya estado 6 meses, que un año, que 2. Eso es otro tipo de investigación que también se hará pues, en vez de pues, solamente con peceras, pues, con los huevos en otras condiciones y luego eclosionándolos y demás. Otro aspecto por el cual es interesante. Y en concreto, más cercano a tu pregunta de cuánto puede vivir y si en el laboratorio diferente, sí, digamos que hay, como siempre con las especies que se trabajan en el laboratorio, como modelos, hay lo que se denominan cepas. No es el animal tal cual, o sea, los ratones no son como los ratones del campo. Se llevan unos 100 años más o menos mantenidos en laboratorios. No son ratones que obtengamos en la naturaleza, sino que son mantenidos en laboratorios y se han, digamos, seleccionado para diferentes versiones y que tengan la menor variabilidad posible o ciertas características. Sobre todo, menor variabilidad, ¿no? Para que pueda obtenerse conclusiones más homogéneas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este pez, si bien no trabajo con él, sé que hay diferentes variantes y va desde los 6 meses o así, y algunos que viven incluso 2-3 meses, ¿no? O sea, recortado también en base a conocer qué genes han cambiado en ese proceso, ¿no? Qué piezas han cambiado, te ayuda a ver qué está detrás, ¿no? De la longevidad. Pues un poco también lo que pretendemos, ¿no? Si vemos que hay un cambio en esta familia de peces que hace que viva la mitad, ya es algo interesante, ¿no? Tenemos una pieza que está modificando ahí toda la longevidad de ese animal. Yo estoy dando vueltas a lo de la medusa, que es que no se muere nunca, o es un proceso de como si fueran hijos, pero es la misma, ¿no? En este caso sí, es un poco la misma. Realmente no es que eso no sucede de normal. Y ahí podríamos hablar un poco en el tema de por qué no somos inmortales y por qué incluso no interesa que seamos inmortales, ¿no? Realmente a la biología, no, o sea, a la evolución, había un biólogo muy famoso, Vygotsky, que decía que no se puede entender nada en biología, y por lo tanto, podemos decir que prácticamente nada de lo que vemos, si no es a la luz de la evolución. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha surgido por la evolución, por lo tanto tenemos que poner el prisma de la evolución para entenderlo. ¿Por qué no interesa que seamos inmortales o que esa medusa esté constantemente volviendo atrás? Porque eso no generaría, si no te reproduces de forma sexual, como sucede con las medusas de forma normal, no generas variabilidad. Al final lo que hace que una especie, como por ejemplo cuando hubo problemas con el lince o cuando hay el problema del oso pardo cantábrico, cuando se cortó con la autopista las poblaciones, el problema es que interrumpes el flujo y reduces la variabilidad, ¿no? Cuanto más pequeña se hace una especie o cuanto menos se comunica o se reproducen entre ellos, más parecidos son los unos con los otros o se forman grupos como muy idénticos. Y si hay algún cambio en el medio que haga que de repente, pues donde ahora hacía un sol tremendo pasa a hacer mucha lluvia, pues si no pueden resistir ese cambio, de repente la especie se va, se pierde. Entonces a la evolución, bueno, hablo de la evolución componente, ¿no? Pero digamos que se ha ido seleccionando, bueno, lo que prima, digamos, en la evolución es que las poblaciones, las especies, digamos, sean lo más diversas posibles. Haya bajitos, haya altos, haya rubios, haya morenos, ¿no? Porque eso hará que si hay un cataclismo, como decía un profesor de biología, si hay un cataclismo o si hay un depredador y se come a todos los que están por encima de 1,50, yo sobreviviré, ¿no? Pero era bastante bajito. Pero en cambio, si fuésemos todos de 1,90, estaríamos todos muertos. Entonces al final, eso en las medusas no están constantemente volviendo atrás, solamente cuando no pueden reproducirse y van a morir. En ese caso, dicen, espera un poco y ya más adelante lo vuelvo a intentar, ¿no? Pero de normal se reproducen por la forma habitual y mueren. Porque al final también se va a seleccionar, o sea, digamos que, de nuevo también a ojos de la selección natural, de la biología, lo que se prima es que tengas descendencia. Por eso muchas veces la especie humana, digamos, hay que mirar por qué no vivíamos tanto, pues porque, o otras especies viven más, pues porque una vez llegamos a nuestra etapa reproductiva, que era muy diferente hace 200, 300, 500 años,
la que es ahora, ya no importaba, digamos que ya estaba la siguiente generación y digamos que a nivel de selección, a nivel biológico, digamos eso ya no tiene relevancia y por tanto no se van a seleccionar nunca, si una persona era mucho más longeva, al final sus genes no iban a importar, digamos no se iban a seleccionar en el futuro. Lo que iba a primar es que tuviese más hijos. Si una persona tiene más hijos, la siguiente generación será más de esa persona, y así, y así, y así. Si una persona es más longeva, si no tiene eso relevancia en la siguiente generación, da un poco igual, ¿no? Porque no va a verse reflejado. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada, pues nuevamente darte las gracias y esperamos que nos asistáis otra vez para el lunes que viene, que será la de Adarnaz, es verdad, de homenaje a Fernando Fuello, que va a hacer ya 2 años que murió, y hemos puesto que cada año vamos a hacer un día de homenaje a él y traeremos un dibujante que nos hable un poco de su figura y de dibujo natural. Nada más, muchas gracias.